Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4. El versículo de hoy en nuestro estudio bíblico es el versículo 26. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Queridos amigos, un versículo tan sencillo, tan cortito y justamente dentro de nuestro contexto bíblico lo ubicamos, culmina así este diálogo con la samaritana en el pozo de Jacob. Jesús y la samaritana, capítulo 4 de San Juan. Jesús ha pasado del nivel material ahora al revelacional, es decir, Omumbeúa lleva su identidad. Yo soy, ese que está hablando contigo. Ape, coían en Diena, vea la Mesíasina. Primero habíamos comenzado con el agua física, dame de esa agua, luego va al agua viva, que el agua que yo te daré es aquella agua que te da, que nunca más tendrás sed, ¿verdad? El agua viva de Jesús. Y después viene la verdad sobre su vida personal, es decir, que tú dice que tienes 5 maridos, pero al final de cuentas ni peteñida la nemena, ¿verdad? Se refiere al aspecto religioso, eso ya lo sabemos muy bien, son 5 dioses del aspecto religioso. Y después de la verdad sobre su vida personal, finalmente llegamos al culto verdadero. Cambia la mujer, ¿verdad? Y dice, sí, pero ustedes dicen que en Jerusalén, el lugar donde tenemos que adorar, y nosotros decimos que tiene que ser en Garitzín, etc. Y Jesús ahí le da la última respuesta, ¿verdad? Y le dice, bueno, en realidad, ni aquí ni allá, sino que le vamos a adorar en espíritu y verdad, neuma, aletheia, los dos elementos esenciales, es decir, el hombre, Dios que impregna al hombre a peye, entonces ya diga tú tala, ya que está peñando yara. Y desde aquí entonces esta mujer comienza a esperar, es la expectativa de esta mujer en el sentido mesiánico. Entonces enseguida sé que vendrá el Mesías. Es decir, cuando le dice, bueno, habrá un momento en el cual ni aquí ni allá, entonces ella ya da el salto, que es muy interesante. Sí, si hay cuadro cierto, y tengo la idea, pero cuando vendrá el Mesías, ¿verdad? Quiere decir, cuando Dios entre verdaderamente en el corazón del hombre, en la mentalidad del hombre, sé que vendrá el Mesías. Entonces Jesús aquí realiza su autoproclamación. Aquí es donde Jesús explica y explicita, queridos amigos, su propia identidad. Aquí entonces él aparece y dice, yo soy, ¿verdad? Yo soy ese Mesías. Explícitamente encontramos la fórmula divina, en hebreo sería Ani, Hu. Ani, Hu. Ani es yo, en hebreo, Ani. Y Hu es, entonces, es el yo soy, ¿verdad? Ani, Hu. Yo soy, eso sería, porque es tercera persona el Hu. Yo eso sería, upea sería para nosotros en inglés, es muy interesante, en guaraní. Upea she, ani hu. Dice que el upea sería el eso que vos estás diciendo, she, upea she, ani hu, yo soy eso. En el judaísmo bíblico, queridos amigos, esta expresión evoca el nombre revelado por Moisés, ¿verdad? Cuando en la zarza ardiente, capítulo 3 del Éxodo, versículo 14, encontramos Aye, Asher, Aye. Juan, por lo tanto, presenta a Jesús como la presencia activa de Dios, no solo como un enviado, ¿verdad? Esto también es interesante porque Juan aquí está revelando cuando dice yo soy, Yahvé, Yehová, es decir, yo soy el que soy, es el verbo Yahá, que quiere decir el ser, yo soy. Pero esa palabra y ese verbo se utilizaba para nada más y nada menos que para definir a Dios, el nombre de Dios, Yahvé, yo soy. Entonces imagínense lo que Jesús le está respondiendo a esta mujer. Eso yo, Anihu, yo soy. Yo soy, vos Dios, tú eres Dios. Y eso lo encontramos en varios pasajes, ¿verdad? Del Evangelio. Porque Jesús ahí está.
se autoidentifica, se muestra, se revela. Él proclama su mesianismo. Anihu, yo eso. Yo soy el enviado. Pero no en un sentido de que soy solamente un enviado tembiwai, no soy simplemente un enviado que no tiene la responsabilidad de su mismo accionar, sino que Él es el enviado y al mismo tiempo Él es el Dios mismo, el que viene y que se encarna y que entra. No es simplemente, como decíamos anteriormente en nuestros cursos anteriores, el Hermes, el dios Hermes, que llevaba un mensaje y tenía que transmitir esa verdad y tendría que ser muy fiel al mensaje que traía. Esa es la hermenéutica, ¿verdad? Sino que Él es el Dios mismo, el que viene, que se encarna y es el Dios mismo, entonces el que está hablando. Este que habla contigo. Shingo Hinobea. Anihu, yo soy. Entonces el diálogo, queridos amigos, pasa de la ignorancia ahora al total reconocimiento. Del agua que había pedido ahora a ese culto en espíritu, en el ruaj, que fue preparando esta revelación, queridos amigos, que es la revelación cristológica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con el Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy con el versículo 26 de nuestro estudio bíblico de todos los días. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. De un contexto histórico, judíos y samaritanos estaban siempre separados. Ya desde el siglo V, con la ruptura cultural, tras esa reconstrucción del templo, los samaritanos aceptaban la Torá, pero rechazaban todo lo que venía después de eso, ¿verdad? Todos los otros libros, ellos solamente el Pentateuco. Y al mismo tiempo aceptaban solamente la Torá y rechazaban también Jerusalén como el templo central, ¿verdad? Y ellos adoran, por lo tanto, a Dios, pero en el monte Garitzín, es lo que había entrado anteriormente en nuestra conversación, ¿verdad? En la conversación entre Jesús y la samaritana. Jesús ahora, que Él revele su identidad mesiánica a una samaritana y además una mujer, miren queridos amigos, dos elementos, pero verdaderamente donde Jesús rompe toda estructura. Primero que es una samaritana y segundo que es una mujer. Eso era imposible dentro de la cultura semita. Y entonces Jesús, sin embargo, va mucho más allá, queridos amigos. Es el que rompe las barreras históricas, es el que habla de la pureza religiosa y de la jerarquía social. Todo eso se rompe. Habla verdaderamente de una unión, ¿verdad? Entonces no hay aquí una simplemente pureza religiosa. Nosotros somos los puros, ustedes son los impuros. Esa es la universalidad. Tiene que haber la unidad entre todos. Yo no vine simplemente para los que están ya sanitos. Yo vine para los enfermos. Vine para redimir. Yo vine para los pecadores. Quiero misericordia, ¿verdad? Y no sacrificio, etcétera, etcétera. Universalidad. Catholicus. Y de aquí, queridos amigos, este término mesiánico, esperado tanto por ellos, ¿verdad? Ellos tenían la palabra, así como los judíos tenían el Mesías, ellos tenían el Abé, el restaurador, el que restaura, que equivale al Mesías. Tabé y Mesías. Entonces, que también tiene el significado más bien del conquistador, del que nos va a liberar, el que va a sacarnos de esta opresión, pero simplemente la opresión política, queridos amigos. Acuerdo, upean de la hipotaque. Una
liberación de la cuestión política. Ellos estaban sometidos bajo el imperio romano en ese momento. La declaración de Jesús significa, por lo tanto, la salvación prometida a Israel y se abre así el universalismo. Y de ahí comienza el catolicismo, el catholicus, la universalidad. Jesús que viene para todo, quiere decir eso, queridos amigos. Upea de la terminología, de un aspecto cultural antropológico, el pozo era el espacio de un encuentro nupcial, era el espacio de la tradición bíblica, Isaac, Raquel, Rebeca, Jacob. Todo esto, queridos amigos, reconstruye un simbolismo matrimonial. Todo esto está reconstruyendo de nuevo el simbolismo, porque el matrimonio, queridos amigos, siempre ha significado esa unión. Dios que busca a una humanidad que ha sido infiel, le está buscando y procurando traer de nuevo al mismo redil. Y por lo tanto, esta mujer representa a la humanidad que está sedienta. De ahí viene el agua, el pozo, está sedienta. Por eso esa mujer, viene a buscar el agua, porque está sedienta. Ahavá quiere decir, ¿verdad? Mujer quiere decir humanidad. Humanidad entonces somos nosotros, es una humanidad que necesita del agua, pero no es solamente del agua, yo te daré el agua a vos, esa agua pura. Todo el día de pozo, y al final se le revela, yo soy, es Dios, el único que te va a saciar, mi hija querida. Upeaño y telane, se dan cuenta, queridos amigos, que esto es muy profundo, ¿verdad? Entonces estamos llegando propiamente ahora al ápice, es decir, a el mensaje central. La samaritana, la mujer, está significando a la Ahavá significa la humanidad que está sedienta, la humanidad que viene a buscar agua, pero busca simplemente agua allí del pozo de alguien que era infiel, ahí está. Y te está mostrando el matrimonio simplemente humano. Isaac con Rebeca, Jacob con Raquel. Entonces esto se vuelve a reestructurar ahora con la presencia de Jesús. Yo soy, Anihu, es Dios. Entonces este simbolismo matrimonial, queridos amigos, nos está diciendo que es este matrimonio infiel, esta humanidad infiel, esta mujer, esta samaritana que viene a buscar en una manera sedienta y fragmentada, viene a buscar el agua viva. Jesús, por lo tanto, pronuncia, yo soy fuera del templo, indicando que la comunión divina ya no depende de un espacio sagrado, sino que de una relación personal. Queridos amigos, esto es profundísimo, ¿verdad? Porque las cosas, queridos amigos, solamente lo vamos a poder hacer desde una relación personal. La relación personal es la que a nosotros nos va a dar esa liberación total de la humanidad sedienta y que viene a buscar el agua. Y por eso ese concepto de Berit, alianza, el Mesías no viene aquí a crear un grupo religioso nuevo. Yo ahora voy a crear y vengan toditos a mi secta. No, lo que Jesús viene es a unificar, ¿entienden? A unificar. A llamar a quienes, a todos los que están dispersos. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Entonces, mamá, ya convertí pama. Hoy copama ya a la católicos, es decir, universales verdaderamente en este camino del Señor. El Señor viene a restaurar entonces esta alianza universal. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor
se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñante Yara, ñetv. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, continuamos con Ñante Yara, Nuevo Testamento. Nosotros estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy con el versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cada Ñante Yara, hebreo, beayepa, ani hu. Yo, eso, ubeayeina. En síntesis sería en una traducción directa, ¿verdad? Nominal, ¿verdad? Yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso. Upea la dice, ani hu, she upea. Eso es igualito que el guaraní. She, ani, upea, hu. ¿Cómo traducimos? She upea, ¿verdad? Yo soy eso, sería para nosotros, ¿verdad? Bueno, un bien importante la lleva porque hay algunas palabras clave. En primer lugar, el yo soy. Ya esa misma Eva dice, yo soy, ¿verdad? En primer lugar, el anihu no es solo una identificación, sino que es una fórmula, como ya dijimos, teofánica, es decir, Dios que se manifiesta. Él dice, es Dios el que está hablando contigo. El que habla contigo es Dios. En la Biblia hebrea siempre se designa la autoexistencia divina, es decir, Dios que se manifiesta siempre, Dios que se manifiesta y dice, yo soy, se le manifiesta, capítulo 3, versículo 14 del Éxodo, IPA, Moisés, yo soy, la autoexistencia. Juan, sin embargo, aquí está utilizando el griego ego eimi, es la misma cosa, ego, ani, yo, pero aquí usa el verbo eimi, el otro usa la palabrita hu, eso, yo eso. Aquí dice yo soy en griego, porque son lenguas diferentes, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí es para mostrar que justamente Jesús participa del ser divino, es decir, Jesús es la divinidad. Yo no soy un enviado cualquiera, sino que es Dios mismo el que está aquí hablando contigo. Imagínense, queridos amigos, la autorrevelación tan profunda para esta mujer. Entonces, el verbo existencial, el eimi justamente es un verbo absoluto. Vamos a decir, es el verbo ser, el verbo absoluto. No necesita de ningún predicado, sino que revela la identidad entonces existencial, ontológica. ¿Quién es este que está hablando contigo? Entonces, ego eimi no es una cuestión funcional, sino que introduce la cristología alta juánica. Jesús no dice, yo soy el Mesías, sino que Jesús dice, yo soy, es decir, yo, Yahvé, Yahá, Jehová. Entonces la identidad, queridos amigos, le está precediendo al título porque se está autodefiniendo. Yo soy. Es Dios mismo el que está hablando contigo. Bueno, hay una segunda palabrita, queridos amigos, porque después dice el que habla contigo, el que habla. Este es el Mesías. Entonces, es la palabra davar. En otras oportunidades ya hemos hablado de esta palabra tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. En hebreo, hablar implica acción creadora, decíamos siempre. El davar es una acción creadora. Y por lo tanto, queridos amigos, la palabra bíblica no comunica ninguna información, sino que crea una realidad. Es esta realidad, Dios crea por el davar. Dios hace. El davar es eso, queridos amigos. No es simplemente un ñereí,
sino que pe heia veñan de yara o yapo. Por eso es que Vayomer Elohim, Dios habla, Dios dijo, y existe. Vayomer Elohim, cada vez que Dios va a crear, entonces se utiliza el hablar de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios pronuncia, cuando Dios dice, siempre crea. Upeago dice que nuestras palabras tienen que ser creadoras. Anilaña neña erei quiere decir en síntesis para nosotros, ¿verdad? O ya por la ia ya eñante. Pesheja ea sheoja endejina. Que nosotros decimos en guaraní. El hebreo y el guaraní son lenguas primitivas muy parecidas. Por no decirlo que son iguales. No quiero llegar al colmo ella como era, pero son muy parecidas. Va vio la area que ha pesheja ea que upea yapo, ¿oíste? Sheola ande. Sheola ande. Peja ea cuende, peja ea cuende. Ahí está. ¿A qué te estás refiriendo? Que se hizo lo que yo dije. Upea lo icoeque, se dan cuenta. Ha eoingondegori, ¿verdad? O sea, son expresiones espectaculares. Bueno, eso es el dabar, queridos amigos. No es simplemente una palabra que se dice, sino que es un accionar también directamente. El Mesías, por lo tanto, se manifiesta en el acto de hablar. Se manifiesta en el acto de decir. Lo que yo digo se realiza. Y por lo tanto, ese acto de hablar, queridos amigos, es el que nos trae una revelación performativa. Es decir, al decir, sucede. Ustedes se la revelación performativa. Performativa quiere decir que se forma, que se realiza en la medida en que nosotros lo pronunciamos y lo decimos. Gente de palabras, hey se vea. PCAE o beoico. Y por lo tanto, Jesús es la palabra, así luego comienza, en el principio era la palabra. Es el que hace, el que realiza. Y entonces Jesús se autoexplica, se revela como el verdadero creador de una vida nueva. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico hoy, con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el versículo 26. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. Dentro de las enseñanzas, queridos amigos, de este versículo que estamos estudiando, en primer lugar, como enseñanza es que la fe nace del encuentro personal. La fe, queridos amigos, solamente, por eso aquí pues hay un encuentro personal con la samaritana, se hizo todo un proceso, en el ápice, lleva a lo esencial y lo fundamental. Ahí está. Pero esta fe, queridos amigos, nace después de un proceso, pero esa fe se da desde ese encuentro personal con Jesús. La ñande yana llevando yeyuhui es en die upb. Entonces no hay como entonces se necesita ese encuentro personal. Un segundo elemento de nuestra enseñanza es que Dios se revela progresivamente, ¿verdad? Y lo hemos comenzado desde el inicio, y es lo que dijimos. La mujer, Ahavá, que quiere decir humanidad, que va junto al pozo, sedienta, decíamos, Caína la necesita. Jesús, que le hace reflexionar a la humanidad, nos hace reflexionar entonces a nosotros. Vos venís sedienta de qué? Con de yo era, vengo con el ojo allá, de cántaro. Entonces, peadañan de ella por allá al cántaro de amor, ¿verdad? Cántaro de amor. Dame un poco de esa agua, de tu cántaro de amor. Upea dice, anda hupai,
Pero nunca anda jupay, porque es el cántaro, es el agua que sale de adentro, lleva. Apea más, apea la ñan de yara. Qué lindo que es estas expresiones, queridos amigos, que nos hacen entender también nuestra teología, ¿verdad? Una teología tan sencilla, pero sin embargo tan profunda. Porque ahí le hace reflexionar a esa mujer. Y de ahí se va en una forma progresiva hasta llegar y decirle, ¿sabe qué? Ani hu, sheubea, shelame etandebea. Yo Dios, yo soy, Yahvé, Jehová, Adonai. ¿Entienden? Entonces, una tercera enseñanza, queridos amigos, es la universalidad de la salvación. ¿Por qué, queridos amigos? Porque el Señor aquí derriba todas las barreras. Ya decíamos que es una samaritana y decíamos que era una mujer. Según la cultura, el aspecto antropológico-cultural, un judío no podía hablar, y menos con una mujer samaritana. Eso era una cosa inconcebible. Pero sin embargo, Jesús echa y rompe toda estructura, toda cadena, todo aquello que nos ata, queridos amigos. Porque tenemos que ser universales, no podemos ser sectas. Es decir, aquí está la apertura total y Juan es el que más critica lo sectario. Él absolutamente entonces critica lo sectario, ¿verdad? Y por eso que en el estudio bíblico, cuando nosotros miramos, es Juan donde encontramos esta cuestión de la comunidad ad intra y la comunidad ad extra. Porque él ve y entiende que hay una comunidad que se abre, ¿verdad? El ad intra, que es el cristianismo, que está haciendo las propuestas iniciales. Esto lo vemos sobre todo en las cartas de San Juan. Pero hoy en la comunidad ad extra, quiere decir aquellos que están fuera, que no aceptan y que no quieren aceptar esta posibilidad, esta apertura que está trayendo el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Dios. Ani hu, yo, o si no en griego, ¿verdad? Que decíamos ya, ego, yo, ego, eimi, yo ser, yo soy. Bueno, después, queridos amigos, la cuarta enseñanza que tenemos aquí, además de derribar toda estructura social, toda barrera religiosa, cultural, la palabra transforma la identidad. La palabra, pero ya dijimos que el davar quiere decir justamente que tiene una acción directa, sino que ciertamente que si yo prometo, si yo hago, si yo digo, siempre nosotros que estamos en cuestiones que hablamos mucho, que prometemos mucho, que nosotros vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, etc. Esta coñadeña promete. Pero en el fondo son palabras que pueden quedar huecas, queridos amigos. Palabras dichas, como solemos decir, las palabras que llevan el viento, ¿verdad? Llevan el viento. Entonces, el eco simplemente que queda. Entonces aquí tenemos que entender que la verdadera palabra, y aquí lo presentamos al Mesías, es decir, a Jesús, que se autorrevela, se da a conocer que ego eimi, ani, hu, she, upea, yo soy, Yahá, Jehová, Yahvé. Entonces todo esto, queridos amigos, transforma al hombre, porque es un accionar. Shañe comprometen en día, shaya pota nenye, ¿verdad? Porque es con la comunidad, queridos amigos, no es también yo soy a la shaya, no quiere decir eso, sino que es una revelación de que Él es el que se hace presente, se encarna para caminar justamente con el hombre, para caminar con esa humanidad, mujer samaritana, humanidad sedienta que viene a buscar el agua, porque está sedienta, pero que muchas veces se contenta solamente con sacar el agua de ese pozo, se va y después vuelve otra vez porque coten llega. Añade ya era eso, ¿sabe qué? Tengo perder de tiempo. Ya me dan de la añete terewa neicotemo a ver yugo a ver. Pero se acuerdan que ahí también en nuestro estudio habíamos visto que la mujer no entendía pai, porque ella lo único que quería era no venir al pozo nomás. Nosotros muchas veces eso también, como humanidad. Te cuyare cosea, ¿verdad? Todo para nosotros, y no, el Señor dice no. Aquí lo que vos tenés que hacer es entender tu dependencia de Ani hu, de Dios.
de dependencia, porque yo te daré el agua viva. Queridos amigos, y una última enseñanza es que el culto verdadero es interior. ¿Por qué? Porque ahí en esa relación decíamos, ¿pero dónde? Aquí en Garitzín va cambiando, por eso decíamos que es progresivo también para descubrir la revelación. La revelación de Dios es que Él se revela en nuestra vida en la medida en que ñande yaguapuj, ñañamindu u, ñajenduja, yajesabe, ñande yara, o yerurea, ñande, y después nos dejamos convencer, y a eso le llamamos conversión. Entonces, comenzamos a caminar según esa propuesta del Evangelio. Y por eso esta enseñanza es importante, porque el verdadero culto a Dios es ese culto que busca la unidad, ese culto que sale desde adentro y que decimos, bueno, Señor, esta espiritualidad que yo tengo por dentro supera todo ritualismo, toda cuestión geográfica, supera todo esto. ¿Por qué? Y porque estamos buscando lo esencial y lo fundamental dentro de nuestro caminar histórico, porque el hombre es un ser histórico. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.